Ok, muy buen día para todos. Hoy vamos a entrar en la parte de desarrollo de lo que son los sistemas de riego por aspersión. Y primeramente para esto tenemos que buscar responder esta pregunta de cuándo y cuánto regar. Bueno, ahora estamos teniendo unas precipitaciones y lo que fuimos viendo en clases anteriores, esto tenemos que hacer luego un balance hídrico, que es aquello que cayó en el suelo, aquello que se infiltró, aquello que se escurrió, aquello que se evaporó y aquello que se evapotranspiró para terminar haciendo un balance hídrico. Entonces, cuando pensamos en cuándo y cuánto regar, debemos ver que esto tiene una relación de varios factores. Y finalmente lo que, de acuerdo a varios autores como Antenor de Oliveira, Edson Alves, también Paulo Pereira de Albuquerque y otros investigadores, indican que el término de lámina de agua o lámina de riego es un poco controversial, pero sí finalmente ellos coinciden en que esto se tiene que determinar por básicamente tres macrofactores, vamos a decir, que están dados por lo que es el suelo. Algo ya hablamos de lo que es la retención a nivel del suelo y el almacenamiento del agua a nivel del suelo. Esto varía de acuerdo a estructura y textura del suelo. A nivel climático, principalmente ahí entra a ver lo que entendemos como evapotranspiración de referencia, ¿verdad? En la ET sub 0, que es algo que estuvimos hablando en clases pasadas, que estos son cálculos que se pueden llegar por medios científicos, por medios empíricos también. Y cada planta tiene su movimiento de flujo de savia y el potencial que tiene a nivel de agua, a nivel de las hojas y otros tejidos vegetales. Finalmente, en la contabilización de la entrada y salida de agua en el sistema, justamente tiene que ver lo que es el balance del agua en el suelo. Eso, si miran ustedes los desarrollos pasados, entra a tallar lo que es la precipitación, la escorrentía, la infiltración, y todo esto finalmente termina dándonos una idea de cuánto tenemos que colocar de agua en la superficie del suelo. Y aquí nosotros vamos a ir hablando de unos 9 pasos que, de hecho, esto después se complementa con la parte práctica que estará desarrollando el ingeniero Carlos, y con el crop watt, que probablemente en la fecha está siendo desarrollado por los ingenieros de la parte práctica. Por consiguiente, esto va a llevar a que tengamos unas ideas, unos conceptos más claros de la finalidad y el objetivo de este sistema, ¿sí? Que ayuda bastante a determinar la lámina de riego, ¿ok? Entonces, finalmente esta, como siempre hablamos, es una materia que coloca en un conjunto
cultivos, fenología, agrometeorología, edafología, topografía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hidráulica, de hecho, ¿sí? Entonces pasamos a lo que sería el primer punto y vamos a centrarnos en lo que sería los sistemas de riego por aspersión. El sistema de riego por aspersión, ustedes tienen las tablas que vimos en clases anteriores donde hablan de las características de cada uno de los métodos de los sistemas de riego en sus distintos métodos. Pero específicamente el riego por aspersión se caracteriza por la forma de aplicación del agua que al alcanzar el aire es fraccionada en gotas menores y se distribuyen por todo el terreno. De hecho, esto no es inundación, no es localizado, porque tiene una limitación a nivel de, si bien nos indica que moja todo el terreno, pero no lo inunda. ¿Ok? Entonces, ahí en eso vamos viendo efectivamente dónde él es mucho más eficiente y de acuerdo al cultivo que vayamos a utilizar. De hecho, en diapositivas, en las siguientes diapositivas vamos a ver unos estudios de casos para que quede bien más práctico lo que es un sistema de riego por aspersión. Bueno, y primeramente entonces deberíamos tener lo que es la disponibilidad de agua en el suelo. Esta disponibilidad de agua en el suelo está medida en milímetros por metro, ¿sí? Y está dada por la diferencia del tenor de agua en el suelo en el punto inicial. Esto está medido en metros cúbicos sobre metros cúbicos. Y el tenor del agua en el suelo en el punto final, metros cúbicos por metros cúbicos. Y vamos a un ejemplo. Aquí ustedes van a ver este es el primer paso, luego el segundo paso. Y vamos a llegar a 9 pasos para tener una idea de cómo llegar a la lámina de riego. Vamos a un ejemplo que tenemos la cantidad de agua en el suelo entre los valores 15.3% y 9,7% de volumen. Entonces, el 15,3% es el tenor inicial y 9,3% es el tenor del agua en el suelo en el punto final. Entonces hacemos por diferencia y multiplicamos por 1000. Esto nos da en la unidad de medida de 56 milímetros por metro. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vemos que ya vamos asociando varias cuestiones que ya vimos en clases anteriores, que 1 milímetro de agua significa 1 litro de agua en 1 metro cuadrado. Significa una lámina de 1 milímetro en 1 metro cuadrado. Por consiguiente, esto es lo que nos da la conversión al hacer por 1000, nos da 56 milímetros en 1 metro, ¿sí? Que estamos calculando aquí disponibilidad de agua en el suelo, ¿ya? El siguiente paso es verificar la lámina de riego y buscamos la disponibilidad total del agua en el suelo. Siempre la unidad de medida tenemos que buscar que sea en el sistema internacional. Y esto entonces tenemos que es la diferencia entre el tenor del agua en el límite superior, ¿sí? En metros cúbicos por metros cúbicos, y el tenor del agua en el límite inferior de agua disponible en metros cúbicos por metros cúbicos por 1000. ¿Ya? Esto finalmente nos va a dar metros cúbicos por metro. Entonces, primeramente hicimos lo que es el agua a nivel disponibilidad en el suelo, luego vamos a disponibilidad total del agua
en el suelo. Siguiendo, vamos a ver la capacidad total del agua en el suelo, ¿sí? Que esto está dado por la capacidad total, por la disponibilidad total del agua, por la profundidad efectiva del sistema radicular en metros. Ya estamos en el punto 4, ¿sí? Bien. Siguiendo, esto va a variar cuando dice profundidad efectiva en sistema radicular. Esto cambia de cultivo en cultivo. Una soja de un sistema radicular pivotante, un nabo, un sistema radicular pivotante, a un trigo y a un maíz, por ejemplo, un sistema radicular fasciculado. Entonces, la profundidad efectiva va a cambiar de cultivo en cultivo y esto va a estar dado en metros. Siguiendo, vamos a buscar la capacidad real del agua en el suelo. ¿Cómo hacemos esto? Ya teníamos los límites del tenor de agua en el límite superior de agua disponible y ahora vamos a buscar el tenor del agua en el suelo en el límite crítico para fines de reinicio de riego en metros cúbicos por metros cúbicos por 1000. ¿Okay? Entonces, esto finalmente nos va a llevar a la capacidad real de agua en el suelo. Entonces, se va reduciendo ese valor. Del punto 6 vamos al riego real necesario, ¿verdad? Que el riego real necesario va a estar dado ya en milímetros, ¿sí? Y es prácticamente menor o igual que la capacidad real de agua en el suelo, ¿ya? Entonces, prácticamente aquí no tenemos mucho cálculo que hacer, ¿ya? Pero es el paso número 6. Y esto nos va a llevar al siguiente paso, que es el riego total necesario. Este riego total necesario va a estar dado en milímetros y va a ser la relación entre el riego real necesario, que viene de la capacidad real del agua en el suelo, ¿sí? En milímetros, dividido la eficiencia del riego, que esto está en decimales. Bueno, la eficiencia del riego va cambiando de acuerdo al tipo de método que vamos a utilizar. Si pensamos en un método de irrigación de riego por superficie, la eficiencia ideal va a estar por lo igual o menor a 70%, y una eficiencia aceptable debería estar por los 60%, ¿ya? Y si vamos al riego por aspersión, estamos en una eficiencia ideal de 85, igual a 85, menos 85. Y la eficiencia aceptable es 75%, ¿sí? Ahora, cuando vamos a lo localizada, que son los riegos, por ejemplo, por goteo, riego por goteo subterráneo, por goteo subterráneo, por goteo superficial, la eficiencia aumenta en más, igual o mayor, perdón. Los anteriores teníamos que haber dicho que igual o mayor a 70% en el caso de inundación, igual a 85 o mayor a 85 en el caso de aspersión, y en el localizado de 90, igual a 95 o mayor a 95 de eficiencia. Entonces, en esta parte, nosotros cuando hagamos los cálculos en la parte práctica, se van a incluir esos valores que yo le voy a facilitar por medio de unas tablas, ¿ok? Y aquí vamos de nuevo a ver cómo entra lo que desarrollamos en clase pasada, que es la evapotranspiración de cultivo. Esto es en milímetros por día. Y esto, de hecho, varía de cultivo en cultivo.
y también en el estado fenológico de cada cultivo. Entonces, ¿cómo vamos a hallar? Esto ustedes tienen ya la fórmula que vimos hace 2 semanas, que es la evapotranspiración del cultivo es igual a la evapotranspiración de referencia por el coeficiente del cultivo. Bien. La evapotranspiración del cultivo vamos a estar en milímetros por día y el coeficiente de cultivo es un valor adimensional, ¿sí? Finalmente, la evapotranspiración de referencia en milímetros por día, esto es lo que se hallaba con un cultivo de 12 centímetros de altura, con humedad ideal en el suelo, y es un cálculo, correcto, y esto también está dado mediante tablas, y esto aparece directamente en el crop watt de acuerdo a la región en la que uno se está colocando, y esto entra a tallar por las estaciones meteorológicas, ¿ok? Bueno, y finalmente cerrando, ¿qué nos interesa? Ya sabemos, al saber la evapotranspiración del cultivo, nos indica cuánto necesitamos en milímetros por día en cada cultivo y en un momento específico. Y finalmente, aquí respondemos la pregunta de turnos de riego. ¿Esto qué va a dar? La relación que tenemos entre el riego real necesario en milímetros y la evapotranspiración. En este caso, aquí debería corregir, disculpen, y vamos a aprovechar para corregir. Esto debería ser evapotranspiración de cultivo, no de referencia. Y esto va a variar de cultivo en cultivo en todo momento. Finalmente, entonces aquí vamos a tener cada cuánto durante el día vamos a regar. O sea, aquí pueden darnos 3 turnos de riego, y al saber nosotros cuántos milímetros y cuánto de la evapotranspiración de cultivo, nos va a dar esta relación. Ok. Esto va a servir luego para hacer unos cálculos también para el riego localizado, que veremos en clases siguientes. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos entonces a ver algunos estudios de casos para focalizar más la atención en lo que son, si bien es probable que ustedes ya hayan visto los sistemas de riego por aspersión, que normalmente el más común es lo que hacen nuestras mamás, nuestras abuelas en la casa, que colocan en la punta de la manguera esos sistemas giratorios para regar el pasto. Pero nosotros a nivel agrícola vamos a mirar un poco algunas diferencias, ¿sí? Bueno, podemos tener un sistema riego portátil. Ahí cambia un poco el compartir en pantalla. No, les pregunto si es que consiguen ver. No, profe. No, profe. Vamos a volver entonces, no sé si está... Ahora estimo que sí.
Bien, ahí estamos. Bueno, vamos a tener el sistema de riego por aspersión que se puede dividir en convencional portátil, semiportátil, convencional fijo, autopropulsado, pivot central. Y aquí, como ven, en uno de los puntos que específicamente en el punto en el punto 8 de lo que, punto 7, la verdad, lo que desarrollamos, pedía eficiencia del riego. Y aquí ustedes tienen la eficiencia del riego por cada uno de los tipos de sistemas de riego por aspersión. Aquí una idea de costo en dólares por hectárea. Fíjense cómo esto va aumentando de acuerdo a si es convencional fijo, puede llegar a $2,000 por hectárea, un pivot central de $750 a $1,500. Si se fijan en el consumo de energía, también hay diferencias, el consumo de energía eléctrica, y en el tema de mano de obra, horas por hectárea por riego. ¿Ya? Entonces, algunos son mucho más necesarios, mano de obra, por ejemplo, el convencional portátil, porque una vez que se riega un sector, se tiene que cambiar de posición y eso implica maquinaria y personal. Aquellos que son fijos son los que requieren menos mano de obra, ¿sí? por hora, por hectárea, por riego. Y son factores a tener en cuenta, ¿cierto? No solo el cálculo de cuánto es la lámina de agua, sino también cuánto puede costar un sistema, finalmente. Bueno, ¿y qué partes integra un sistema de riego por aspersión? Primeramente tenemos que tener la fuente de agua. Esta fuente puede ser de un curso superficial. Ese curso superficial puede ser artificial, que serían, vamos a decir, lagunas o represas finalmente, ¿ya? Y, o puede ser subterráneo, y también esas lagunas o represas también se cargan por agua de lluvia, aparte del curso de agua desviado o represado. Entonces vamos a tener una bomba cebante, una distribución y válvulas específicas. Entonces aquí vemos que son necesarios filtros, tuberías, aspersores, y estos aspersores pueden ser de distinta manera de acuerdo al tipo de cultivo que tenemos. Entonces, aquí vemos una clasificación. Tenemos aquellos que son estacionarios dentro de los otros que son de desplazamiento continuo, ¿sí? En los estacionarios tenemos los móviles, los semimóviles se dividen otra vez en tubería móvil manual o motorizada, tubería fija, los fijos que pueden ser permanentes con cobertura total enterrada o los fijos temporales con cobertura total aérea, ramales desplegables pueden ser por pivot, desplazamiento circular o lateral de avance frontal. Y cuando hablamos de desplazamiento continuo, aspersores gigantes pueden ser por cañones viajeros o enrolladores. Mucho de esto no tenemos en Paraguay, pero podrían ustedes ver en otras latitudes, ¿sí? Aquí vemos diferentes ejemplos. Esto aquí es de los enrolladores. Estos serían tipo cañones. Esto es por pivot central. Esto es por avance frontal. Estos son, vamos a decir, aspersores fijos. Estos son semifijos porque se pueden cambiar de posición. Y bien, entonces aquí ustedes ven, de la fuente de agua tenemos que tener una propulsión, una bomba, y en todos casos tenemos cañerías. Y en todos los casos se está perdiendo energía, se está perdiendo carga, como es algo que denominamos en sistema de riego. Y la energía eléctrica, estos pivots se mueven cada uno de forma independiente, programado con
motores en cada una de las secciones y cada uno de los picos aspersores aquí tienen un caudal específico. Entonces, esto, una vez que nosotros calculamos, así como vimos al inicio, la lámina de riego, ahí vamos a establecer qué tipo de sistema de riego vamos a implementar. Bueno, la diferencia que tenemos entre aspersores y microaspersores son que en la aspersión las presiones van entre 12 y 45 metros. En la microaspersión va entre 7 a 30 metros. El área mojada va de 50 a 200 metros cuadrados. Y en la microaspersión es menor, es de 0,5 a 25 metros cuadrados. La descarga de cada uno de los aspersores va entre 225 a 3000 y en los microaspersores de 33 a 333 litros por hora. Bueno, en la aspersión se presta para todas alturas y en la microaspersión prácticamente principalmente para viveros, que esto es lo que forman tipo neblina. Bueno, quiero hablarles de un estudio de casos. Estancia Golondrina, distrito de Abahí, departamento de Cazapá. Esto se entra antes de llegar a la localidad de Torín, a la mano izquierda si uno va hacia Asunción. ¿Cómo está dividida esta hacienda? El río, esto le bordea al río Mondaú, y cercano al río Mondaú, suelos de una nivel de materia orgánica muy baja, suelos de baja fertilidad. De hecho, aquí en la zona más central, suelos con un poquito mayor cantidad de materia orgánica, y más cercano hacia la localidad de Tuparenda, ya suelos con mayor materia orgánica, un poco más de arcilla, ¿sí? Entonces se tenía una división dónde instalar los sistemas de riego. Es la duda. Empezamos en los lugares donde tenemos baja producción, en los que tenemos media producción, o vamos a subir los techos productivos. Bueno, se decidió por varias razones que se instalaría en la zona de menor potencial para subir el piso productivo. Entonces, estos son aquí 3 módulos de sistema de riego. Ya ustedes verán aquí, son riegos por pivot central. Aquí verán, son cursos de agua que fueron represados. Aquí se ve con mayor claridad el curso de agua represado. Esto es bien fácil de calcular qué área es. Aquí tenemos, por ejemplo, 50 metros de largo, por decir, un pivot. Y esto se hace por 2 pi por radio al cuadrado, ya nos da la superficie. Esta es una situación de pivot móvil en 3 secciones. Cuando termina de regar aquí, se traslada, se lleva a esta otra posición, y esto se vuelve a trasladar, se lleva a esta otra posición. Y aquí ustedes verán las represas, ¿sí? Estos son cursos de agua pequeños que, aparte del curso de agua natural, el agua de lluvia carga las reservas, ¿sí? Aquí también uno que tiene 3 posiciones. Y esto, para tener una idea del curso de agua, esto se puede calcular el caudal de metros de distancia que hay de punta a punta, la profundidad, y soltamos un papelito, un objeto que entre una distancia conocida de aquí hasta aquí es 5 metros, y medimos en cuánto tiempo llega, en cuántos segundos. Entonces ahí podemos calcular la sección y hacer el caudal. Y entonces en base a eso se empezó a planificar qué cursos de agua eran los oportunos. Se empezó a cavar para hacer las represas. ¿Ya? Aquí esto se empieza a inundar, similar al embalse de Itaipú. Bueno, después aquí ya tiene la represa. Hubo una ocasión en que hubo una lluvia de casi 200 milímetros en media hora.
¿Y qué nos pasó? Se reventó la represa, el embalse, por una cuestión de que tenía que haber sido bien más compactada esto y que, bueno, aprendizaje. Ahí se empezaba a romper prácticamente el muro de contención. Y bien, con esto les quiero mostrar que también aquí el aliviadero se tuvo que cambiar. Y finalmente, esto es una foto en la que es un sistema. Nosotros tenemos que juntar el agua. Tenemos que tener agua disponible, porque es un alto consumo de agua en un momento determinado. Y tenemos distintos tipos de maquinarias. Esto puede regar. Hay pivot central que riegan hasta 14 milímetros de agua por día, pero normalmente está entre los 7, 8 milímetros. ¿Okay? Bueno, entonces, esta es la forma en la que se traslada de posición ese pivot central y que no es fijo en este caso. ¿Okay? Aquí ustedes verán cómo se va trasladando por medio de un tractor y se coloca en la siguiente posición. Esto abarata el costo, si no tendríamos que tener diferentes secciones de brazos de riego en cada lugar, pero lo ideal es que se tenga así, ¿ok? Bueno, ¿qué ventajas tenemos? Podemos cambiar la pluviometría, adaptación a diferentes terrenos, permite mecanización de los cultivos, no necesita sistematización del terreno, puede dosificarse los riegos, es altamente tecnológico, se reduce mano de obra, eficaz contra las heladas, el lavado de sales y fertirrigación. Ahora, desventajas, puede aumentar enfermedades, daño de plantas y flores más sensibles, interferencia en los tratamientos por lavado de productos, alta dependencia de velocidad y orientación del viento y alto costo energético. Bueno, entonces, eso es lo que les quiero transmitir en este día. Cómo calculamos la lámina de riego y el sistema de riego por aspersión y un estudio de caso de un